Hola chicas y chicos de quinto de secundaria de todo el Perú. Hatun Cuyacu Yapaya y Wauji Kunapak Quechuanchik Rimas Kunapak Ñuhamkani Waujikichik Junior. Y yo me llamo Stephanie. ¿Cómo va todo por casa? Esperamos que bien. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. El programa educativo del Ministerio de Educación, donde compartiremos minutos de entretenimiento y muchísimo aprendizaje. Ya sabes que puedes invitar a tu hermana, ¿no? Y también a tu hermano. Y a los primos que vivan contigo. ¡Claro! Además, ya sabes que tienes que tener a la mano tus materiales para hacer los apuntes. Y no se olviden de lavar muy bien sus manos y desinfectar todo lo que usemos en nuestro trabajo. Recuerda que te cuidas tú, nos cuidamos todos. Antes de empezar el programa, vamos a activar nuestro cuerpo y nuestro corazón con un poco de movimiento. No hay nada mejor para levantar la energía y el ánimo. Veamos juntas y juntos el siguiente video de Activarte. Gracias, Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la Promo 2020. ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom. ¡Jaja! Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Cha, ki, ah. Bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera, regreso, 2 pisadas, pego cruzado, luego 3 pisadas, 1, 2, 3, 3 en el muslo, 1, 2, 3 y 3 en el pecho, 1, 2, 3 y cierro con una palma. Bien, ¿listos? 1, 2, 3, va. Boom, boom, ¿qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototom, boom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum, cierro, cum, cum. Chi, ¿qué? Y para allá. ¡Ja! Increíble, lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Asu, me he cansado, pero seguro es por la falta de práctica. Las siguientes veces será más fácil. De todas maneras, bueno, a mí me encantan los ejercicios, estoy súper acostumbrada a tener mi rutina. Yo creo que ya es hora de comunicarnos con la profesora porque ya estamos calientitos, ya. Buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie Junior. Un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria del Perú. ¿Cómo les fue con los ejercicios físicos? Más o menos en realidad. El primer día sentí que el aire me faltaba y tampoco salté tanto como lo recomendó, pero igual me dolieron las piernas después. Yo el primer día hice 8 minutos y descansaba por 2 minutos cada vez que empezaba nuevamente a saltar. Lo importante es que ya empezamos a realizar ejercicios y así poco a poco mejoraremos nuestra condición física. Mi meta es poder saltar 20 minutos al día. Yo quiero saltar media hora seguida y lo voy a lograr. Excelente decisión. Debemos dejar de consumir productos procesados y azucarados y así cuidaremos nuestra salud.
Hoy nuestro propósito será terminar con la indagación. Analizaremos y evaluaremos los datos que has registrado y como reto elaborarás un reporte sobre el desarrollo de tu indagación y con esta información podrás terminar tu cartilla. Muy bien, entonces empecemos con nuestra indagación. Antes, recordemos cuáles son los criterios bajo los cuales evaluaremos los procesos de indagación que realicemos. Formula preguntas e hipótesis de la posible relación entre la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca de las personas. Propone un procedimiento que permita establecer la relación entre la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca de las personas. Selecciona materiales e instrumentos que tengan el hogar y diversas técnicas de medición. Obtiene, organiza y registra datos fiables sobre las variables, frecuencia de saltos y frecuencia cardíaca, utilizando instrumentos que tenga en el hogar y diversas técnicas de medición. Interpreta los datos y resultados que obtiene en su indagación. Los contrasta con su hipótesis e información relacionada para elaborar conclusiones que corroboren o refuten la hipótesis. Comunica los conocimientos logrados y las dificultades técnicas para afirmar o cuestionar su respuesta a la pregunta de indagación. ¿Recuerdan por qué decidimos realizar ejercicios físicos? Para mantener una buena salud y reducir la probabilidad de contraer enfermedades no transmisibles. ¡Exacto! ¿Y cuáles son las enfermedades no transmisibles? Son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades se recomiendan? Por lo general, las aeróbicas, donde el aparato respiratorio y cardiovascular funcionan más. Claro, las actividades como trotar, correr o saltar hacen que el corazón lata más rápido. Es correcto. Eso significa que tu frecuencia cardíaca varía. Creo que ya estamos listos para continuar la indagación. Recordemos cómo obtuvimos los datos. Veamos la tabla número 1. Para obtener la frecuencia de saltos, contábamos los saltos que realizábamos en 2 minutos. Luego ese número de saltos lo dividíamos entre 2. Ese era nuestro primer dato. Si hacíamos más repeticiones, igual. Luego todos esos datos los sumábamos y los dividíamos entre el número de repeticiones. Por eso, en la tabla se observa que el primer dato de la frecuencia promedio es el resultado de la suma de 3 datos divididos entre 3. ¿Y la frecuencia cardíaca? Se contaba el número de latidos en 1 minuto en cada repetición. El primer dato de la frecuencia promedio cardíaca es la suma de los datos entre 3, porque se hicieron 3 repeticiones. Y así se debe completar la tabla de datos para 7 días. Muy bien, ahora vamos a graficar los datos de su tabla 2, donde registraron las frecuencias promedios de saltos y las frecuencias promedios cardíacas. En mi tabla hay 7 datos, porque saqué el promedio de todos los saltos y obtuve un dato por día. ¿Cómo lo vamos a graficar? Primero, trazamos 2 ejes, como vemos en la figura. Lo puedes hacer en una hoja cuadriculada o milimetrada. Le pones nombre a cada eje. Al eje horizontal, también llamado abscisas, le asignas el nombre de tu variable independiente. En este caso, la frecuencia de saltos. Recuerda colocar su unidad, minutos elevado a la -1. En el eje de las abscisas, ¿siempre se coloca la variable independiente? Bueno, generalmente sí, pero en algunos casos puede ir en el eje vertical o eje de ordenadas. Ya las tracé y al eje vertical o de ordenadas lo voy a llamar frecuencia cardíaca con su unidad minutos a la -1. Correcto, el eje vertical le corresponde a tu variable dependiente. Luego de identificar los ejes, dividan cada eje en una escala apropiada para representar con un punto los valores de cada frecuencia. Eso lo hago en los 2 ejes. Así es, ubicas los valores y los unes con rectas mutuamente perpendiculares que parten de los puntos que representan las frecuencias, tal como se observa en la figura 2. Entonces en mi gráfica tendré 7 puntos al final, porque son 7 pares de datos. Correcto, debe ser un resultado parecido a la figura 2. Es verdad, me resultó parecido. A mí también, profesora. Muy bien.
Y si sus puntos tienen la forma de la figura 2, entonces podemos decir que tus datos tienen un patrón, siguen un comportamiento. Entonces mis datos sí tienen un patrón de comportamiento. Y si unieran todos los puntos, ¿a qué figura se ajusta o se parece? Creo que a una línea recta. Muy bien, entonces los datos tienen un patrón de una recta. Pues sí, en mis datos también se formaría una línea casi recta. Ahora que ya tienes todos tus puntos marcados, traza una línea con ayuda de una regla, tratando de que la mayor parte de los puntos se encuentren sobre esa recta o lo más cercano a ella. Pero tal vez la recta no pase por todos los puntos. Eso es seguro. Por eso traza una recta que pase por la mayoría de puntos o que esté más cerca de los puntos. Ya la tracé y tengo 5 puntos que se acercan a la recta y 2 de ellos están sobre la recta. Eso está muy bien. ¿Sus resultados se parecen a los que ven en la siguiente diapositiva? Mi gráfica se parece, aunque es un poco menos inclinada. La mía se parece a la figura que nos muestra. Como vemos, no todos los puntos están sobre la recta, pero sí cerca de ella. Ahora miren la variable independiente, la frecuencia de saltos. Según su gráfica, ¿la frecuencia de saltos aumentó o disminuyó? En mi caso aumentó, profesora. No mucho, pero sí se puede notar que hubo un aumento. Tal vez sea por la escala que has elegido. Intente ubicar los puntos en una escala más amplia para que se vea mejor la gráfica. En mi caso también aumentó. En el caso de la variable dependiente, la frecuencia cardíaca, ¿cómo se comporta? ¿Aumentó o disminuyó? La frecuencia cardíaca aumentó. En mi caso también se observa que la frecuencia cardíaca aumenta. En ambos casos, las dos variables aumentan. Cuando esto sucede, se dice que las variables tienen una relación directa. Si una aumenta, la otra también aumenta. Eso era lo que esperábamos. ¿Se acuerdan de la hipótesis? Cierto, al inicio propusimos la hipótesis de que si la frecuencia de saltos aumenta, entonces la frecuencia cardíaca también aumenta. Muy bien, se acordaron de la hipótesis. Con los resultados teníamos que demostrar si es verdadera o falsa. Pero, ¿recuerdan bien cuál fue la hipótesis que se formuló? Sí, la hipótesis es, si la frecuencia de salto aumenta, entonces la frecuencia cardíaca aumenta. Muy buena memoria. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿La hipótesis es verdadera o falsa de acuerdo a los resultados obtenidos? Es verdadera. En la gráfica se observa ese comportamiento. Yo también digo que es verdadera. Muy bien. ¿Recuerdan el sistema cardiovascular? Sí, profesora, la biología me agrada mucho. ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema cardiovascular? El corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las venas, arterias y capilares por donde circula la sangre. ¿Y cuál es su función? Llevar el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos de nuestro cuerpo a través de la sangre bombeada por el corazón. La sangre también lleva dióxido de carbono de todo el cuerpo, desde el corazón hasta los pulmones, para ser desechados a través de la respiración. Muy bien explicado. ¿Se han dado cuenta de que el corazón y los pulmones están relacionados? En general, ambos oxigenan al cuerpo y eliminan el dióxido de carbono. ¿Y qué pasa cuando hacemos ejercicio físico? Se necesita más producción de oxígeno para cubrir las necesidades del organismo. Por eso la respiración aumenta. Ah, ya. Por eso respiraba más rápido cuando estaba saltando. Así es. Y la frecuencia cardíaca aumenta también porque se tiene que producir más oxígeno. Como vimos, el corazón y los pulmones están conectados directamente. Claro, y la frecuencia cardíaca indica los latidos del corazón. Así es. Estudios demuestran que la frecuencia cardíaca aumenta con los ejercicios físicos y las personas que hacen deporte reducen su frecuencia cardíaca cuando están en reposo. Eso es muy favorable para el corazón. Entonces, si empiezo con una rutina de ejercicios, ¿mi frecuencia cardíaca cuando no haga nada disminuirá con el tiempo? Así es. También se indica que la frecuencia cardíaca disminuye con la edad y aumenta con la altura del lugar en donde la persona se encuentre. ¿Por qué aumenta con la altura la frecuencia cardíaca? Lo que sucede es que en las alturas el nivel de oxígeno es menor, por eso el corazón debe latir más rápido para proveer de oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Cómo les habrá ido a nuestros amigos de las zonas altas de nuestro país en este experimento?
Sabemos que su frecuencia es mayor que la nuestra, así que con los ejercicios definitivamente su frecuencia cardíaca también será mayor que la nuestra. Ahora que hemos contrastado nuestros resultados con los conocimientos científicos, podemos decir que nuestra hipótesis es verdadera. Yo intuía desde el inicio que realizando más ejercicios mi frecuencia aumentaría. Está bien, este conocimiento lo has adquirido por tu propia experiencia, pero ahora lo demostraron. Para terminar con el análisis debemos elaborar las conclusiones. ¿Cómo se hace, profesora? Describimos lo que observamos de la gráfica, tal como hemos hecho anteriormente. La frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca tienen una relación directa. Esto quiere decir que si una variable aumenta, la otra también. ¿También puede ser que los ejercicios físicos aumentan la frecuencia cardíaca? También es correcto. Entonces esas serían sus conclusiones. Profesora, me he quedado con una pregunta sobre los datos. ¿Qué pasa si ningún punto se encuentra sobre la recta? Muy buena pregunta. Veamos un ejemplo de datos que he graficado y ustedes lo analizan, ¿está bien? Observen la figura 4. Veo que los puntos están desordenados. No reconozco ningún patrón en la figura. Lo que has dicho es correcto. No se observa un patrón. Entonces no se podrá trazar una recta que contenga la mayoría de los puntos. Así es, en estos casos se pueden trazar varias rectas. Veamos de nuevo la figura. Aquí se pueden trazar hasta 3 rectas. Hay puntos que pasan por ellas, pero no la mayoría. ¿Qué pasó con estos datos? Se cometieron errores al medir las variables. ¿Qué errores creen ustedes que se pudieron cometer? Probablemente no se midió correctamente el tiempo de los saltos. Buena deducción. O quizá no se contó bien el número de saltos. Eso también puede ser correcto. ¿Algún otro posible error? Puede ser que no contaron bien el número de latidos por minuto. Correcto. ¿Y creen que se pudieron equivocar al realizar algunos cálculos matemáticos? Quizá al calcular las frecuencias o al dividir. O al sumar las frecuencias y calcular el promedio. También podemos decir que se pudieron cometer errores de cálculo. Yo creo que sí. ¿Y al momento de graficar, se pudieron cometer errores? Yo tuve que hacer 2 veces la gráfica, porque la primera vez la escala que elegí no me ayudó. Mis datos estaban bien juntos y no se observaba bien el patrón. Y yo me confundí. Los datos de la frecuencia cardíaca están en el eje de la frecuencia de saltos. Es importante elegir una escala donde se pueda observar bien el patrón de los datos y tener cuidado dónde se ubica. ¿Habrá otros posibles errores? No lo creo. ¿Recuerdan? ¿Qué deberían mantener constante durante todo el experimento? Teníamos que saltar bajo y con los 2 pies. Ese fue mi caso. También hacerlo a la misma hora. Correcto. También descansar 2 minutos antes de empezar a saltar nuevamente, ¿verdad? Sí, y en ese momento de descanso debíamos medir cuántos latidos teníamos por minuto. Muy bien. Todo lo que hemos mencionado puede ocasionar esos resultados, datos donde no se observa un patrón. Por eso es importante seguir las condiciones dadas para medir las variables. En este caso, profesora, ¿qué hacemos? Debemos repetir el experimento, pero con los cuidados debidos. Entonces nuestros resultados responden a que tuvimos cuidado al medir nuestras variables. Así es, y los felicito por eso. Profesora, al inicio nos dijo que elaboraríamos un reporte de nuestra indagación y que esa información la usaríamos en la cartilla que estamos elaborando. Así es. ¿Y cómo es ese reporte, profesora? Tranquilos, es sencillo. Veamos los puntos del reporte de indagación. A. Título de la indagación. Escribe el título que consideres apropiado a tu indagación. B. En esta sección escribe un pequeño resumen del contexto que motivó tu indagación. Esta es la justificación de tu indagación. C. Pregunta de indagación. Escribe tu pregunta de indagación indicando tus variables. Menciona cuál es su variable independiente, la dependiente y las de control. D. Hipótesis científica de trabajo. Escribe tu hipótesis. E. Diseño de estrategias. Describe qué instrumento usaste y cómo obtuviste el valor de las variables. ¿Cuántos valores tuvo cada variable? ¿Cómo mantuviste constante tu variable de control? Etcétera. Es un resumen del diseño de estrategias que realizamos. F. Generación y registro de datos. Escribe tus tablas de valores y la gráfica que obtuviste. G. Análisis y conclusión. Lee el análisis que realizaste de tus datos y la contrastación de la hipótesis de la relación entre la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca. H. Evaluación del proceso de indagación.
Describe si tus datos son confiables y las dificultades que se te presentaron durante la experimentación y cómo lo solucionaste. En nuestro caso, los datos son confiables, porque al realizar mediciones repetidas se obtienen casi los mismos resultados. Así es, pero los resultados para algunos de nuestros compañeros fueron dispersos, como vimos en la gráfica, donde no se notaba un patrón. Sí, en la gráfica donde se podían trazar varias rectas. Exacto. En este caso, describe en qué te pudiste equivocar o las dificultades que encontraste al realizar el experimento. ¿Dificultades, profesora? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, elegiste una cuerda muy liviana y al final era complicado moverla durante el salto. Luego tuviste que cambiarla por otra. También pude haber elegido una cuerda más pesada, aunque me hubiera cansado mucho más al moverla. Así es, Junior. Otra dificultad puede ser no tener quien te apoye para medir el tiempo de saltos, porque hacer las dos cosas es complicado. O alguien que te mide el pulso para determinar los latidos del corazón. Exacto, en ocasiones se presentan dificultades y no nos damos cuenta de que nos estamos equivocando al medir las variables. Por eso los resultados no se ajustan a un patrón. Todo esto lo tendremos en cuenta, profesora. Bueno, Stephanie Junior, llegó la hora de irme. Si tuvieran alguna duda, no olviden comunicarse con sus profesores. Ellos están para escucharlos siempre. Hasta luego, profesora Flor, gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el programa de hoy recordamos la importancia de la actividad física para reducir la probabilidad de contraer enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Continuamos con nuestra indagación. Graficamos y analizamos nuestros datos. Al graficarlos observamos un patrón de comportamiento. Nuestras variables tenían una relación directa. Eso significa que si una variable aumenta, la otra también. Entonces, con esta observación, demostramos que nuestra hipótesis es verdadera. Aprendimos a formular conclusiones. También aprendimos a evaluar si nuestros datos son confiables y a determinar las posibles dificultades que puedan existir y ocasionar que midamos mal nuestras variables. Y aprendimos también la forma de comunicar nuestra indagación en un reporte. Bueno, chicas y chicos, les pedimos un minuto de toda su atención. Tenemos un mensaje para ustedes, estudiantes de quinto de secundaria. Ya falta muy poco para acabar esta etapa escolar. Así que, querida Promo 2020, pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón y ganas en terminar el colegio a pesar de todo lo que ha sucedido este año y que ha cambiado nuestro estilo de vida. El mensaje es: aprovecha con entusiasmo la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, organizada para ti. ¡Excelente mensaje! Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo en la actividad de Ciencia y Tecnología.